Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última charla, la última pero no menos importante charla respecto de su congreso, el quinto Congreso Internacional al quinto Congreso Internacional Exposolar 2021, en el que estaremos hablando de las oportunidades en el ecosistema del hidrógeno verde a nivel regional. Para los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar al Dr. Plett en la sesión de ayer, voy a presentar nuevamente al Dr. Plett. El Dr. Plett es el CEO de Low Carbon Chile, empresa dedicada a la descarbonización de combustibles con nanotecnología y a gestionar proyectos de hidrógeno verde. El Dr. Plett tiene una larga trayectoria industrial y académica en América y Europa. Ha desempeñado la función de presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile, ha sido el primer vicepresidente de la Association of Energy Engineers, capítulo Chile, y es director de H2 Chile, la Asociación Chilena del Hidrógeno. Ha sido nombrado embajador del hidrógeno verde por el ministro de Energía dentro de la gobernanza de la recientemente publicada Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde en Chile. Y voy a hacer una breve contextualización de lo que hablamos ayer para los que de pronto no pudieron acompañarnos. El Dr. Plett ayer nos habló de muchos temas, fue una presentación muy rica en temas, y dentro de los cuales estuvimos hablando de las generalidades y particularidades del hidrógeno verde, estuvimos hablando de compromisos que existen actualmente frente al cambio climático y el rol del hidrógeno verde, de las energías que consumimos y sus consecuencias particulares, y las particularidades de las energías renovables. También hablamos de sistemas de almacenamiento, algunos aspectos fenomenológicos de estos sistemas de almacenamiento, y hablamos de los usos del hidrógeno. También hablamos del potencial de generación renovable en Chile, el cual es 80 veces mayor a la potencia actualmente instalada, y de la Estrategia Nacional Chilena del Hidrógeno. Sin más preámbulos y habiendo hecho una breve introducción, le cedo la palabra al Dr. Plett, no sin antes recordarles que tenemos un canal de preguntas, el cual aparece en pantalla, y pues nos disculpamos por haber iniciado tarde, tuvimos un pequeño impasse técnico, pero ya lo resolvimos. Y adelante, Dr. Plett, con su presentación. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y por brindarnos el honor de cerrar este congreso tan maravilloso que hemos tenido. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, y quiero agradecer nuevamente a la organización del Congreso Internacional Exposolar de Colombia por la invitación, específicamente Carlos Yepes, y estoy muy contento de estar nuevamente frente a ustedes para hablar sobre oportunidades en este ecosistema del hidrógeno. Lo que me interesa, la verdad, es que dejar algo de tiempo para las preguntas, porque creo que es importante la oportunidad, ¿no es cierto?, de contestar inquietudes. Así que les voy a ahora mostrar la presentación que tengo preparada, ¿no es cierto?, para que vayamos avanzando en la parte de la charla, y de ahí quiero abrir el diálogo. ¿Okay? Quiero un feedback. ¿Me ven correctamente la presentación? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estamos. Entonces, esta es la segunda parte, ¿no es cierto?, de las oportunidades que vamos a tener. Entonces, la idea es qué hacemos nosotros, cómo empaquetamos la energía renovable variable, porque lamentablemente es variable. Encantado, encantado. Denme un minuto, voy a salir y la voy a abrir nuevamente. Ahí estamos. Entonces, tendría que nada más que dejar de... Ahí estamos. Ok, entonces voy a, ahora sí, presentarles esto. Voy a compartir la pantalla y les voy a aquí. Entonces, quiero estar seguro que ahora sí empecemos correctamente y ustedes me dan el feedback si me ven. ¿Estamos bien ahora? Muy bien, excelente. Ok, el título, ya lo saben, es oportunidades. Tenemos la segunda y quiero mostrarles ejemplos
porque siempre es bueno inspirar, no con la parte teórica, sino que con la parte de ejemplos, qué proyectos estamos haciendo. Porque la idea es ver, ¿no es cierto?, cómo podemos trasladar esta energía renovable, por eso que se llama Expo Solar, en gran parte, que es intermitente. Ya sabemos que fotovoltaico de noche no tenemos ni siquiera suficiente para prender una sola ampolleta, así que tenemos que almacenarlo. Y el hidrógeno verde, de eso hablamos ayer, no es otra cosa que almacenar electricidad renovable en forma química. El químico es el que tiene la energía y con eso podemos hacer diferentes aplicaciones. Tan así como hoy día todos los combustibles fósiles no son otra cosa que energía solar que las plantas acumularon en biomasa. Y la biomasa, hoy en día, ¿no es cierto?, la leña la podemos quemar, así como quemamos también la biomasa fosilizada, que está en forma de carbón, de petróleo o de gas. Lo que nosotros sí queremos es dejar esa biomasa fosilizada en lo posible debajo de la tierra hasta que a alguien se le ocurra hacer algo más inteligente que quemarla nuevamente. La presentación la he dividido en 4 capítulos. El primero, quiero mostrarles un pequeño resumen nuevamente de por qué estamos hablando de hidrógeno y qué es una esperanza a nivel mundial para descarbonizar, o sea, para desplazar combustibles fósiles que hoy día usamos. Les voy a mostrar qué es lo que es la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde en Chile, qué es lo que hemos hecho. Quiero mostrarles proyectos concretos y después una parte que es la que a mí personalmente me toca como embajador del hidrógeno verde, es ver cómo formamos recursos humanos para esto. Está claro, si nosotros hacemos proyectos, vamos a tener los electrolizadores o la celda de combustible. En alguna parte está la tecnología, por último la compramos. La compramos, bueno, con fondos. ¿Y de dónde sacamos los fondos? Bueno, hay mucha plata en el mundo dando vuelta. Cada país tiene que tener su regulación, está claro, pero los recursos humanos, eso tiene que hacerlo cada país y eso tenemos que formarlo. Entonces hay mucha formación que hacer en esta nueva industria sustentable que es del hidrógeno verde. Comencemos entonces con el hidrógeno como una esperanza a nivel mundial. En el lado, les quiero al lado derecho, la gráfica que ustedes ven, es que el Hydrogen Council dice que para el 2050 la demanda de hidrógeno va a multiplicarse prácticamente por 10, o sea, de 2 petawatt hora que teníamos en el 2015 o 3 que tenemos ahora, queremos llegar a un 22%. Eso quiere decir que el 18% de toda la demanda energética mundial va a ser en forma de hidrógeno. Entonces, lo que cambia fundamentalmente, yo ayer les hablé que hay usos existentes hoy en día, y eso es usar el hidrógeno como un químico, un feedstock, para hacer otras materias químicas. Vamos a tener nuevos usos, se va a usar también en la calefacción, en el transporte. Una buena parte de eso se va a usar en transporte, ¿no es cierto? Y el resto sería realmente como acumulación de energía para producir electricidad nuevamente. Pero en principio el uso más grande que se le va a dar es en descarbonizar el transporte. Bueno, esta tremenda crecimiento en la demanda requiere acciones. Y al lado izquierdo les puedo mostrar que prácticamente el 90% del producto de los países que representan el 90% del producto mundial tienen alguna forma de políticas o iniciativas, ¿no es cierto?, de hidrógeno. Y no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que acá también ahora Colombia tiene finalmente su ruta. Eso es muy interesante porque con eso se une también a lo que nosotros les voy a mostrar la política de Chile. Entonces es interesante que los países están avanzando en tener políticas públicas para regular esto. ¿Qué es lo que significa que nosotros subamos de 2 a 22 petawatt hora? ¿Ya? Significa que no solamente el 18% de la demanda final va a ser hidrógeno, sino que se produce un mercado a nivel mundial de 2,5 trillions, o sea, 2,5 millones de dólares. Es grande. Esto hoy en día, para que ustedes sepan, el petróleo es más o menos 5. O sea, va a llegar al 2050 al 50% de lo que hoy día es petróleo y gas. Eso quiere decir que va a haber un mercado de exportación del orden de 300 billions de dólares, siempre hay que tener cuidado con las unidades. Los famosos billions, ¿no es cierto?, son miles de millones.
Eso es interesante porque ¿cómo se va a llegar a eso? Con electricidad más barata y sobre todo con una baja en el precio de los electrolizadores, y eso ya lo vimos en el curso de estos 2 días, es porque hoy día los electrolizadores se hacen a mano y en algún momento vamos a automatizar toda esa manufactura. Al lado derecho les quiero mostrar cuál es la capacidad de electrólisis que está proyectada. Esto es interesante porque ustedes ven ahí en transcurso de 2 años, la escalerita negra que ustedes ven ahí son a nivel mundial lo que todos los gobiernos y todas las empresas decían que iban a llegar, cuánta capacidad de electrolizador estaba proyectada. Entonces en junio del 2019 se decía que eran unos 8 gigawatts. Es muchísimo comparado con lo que tenemos hoy día. Pero ya en un año más, junio al 2020, estaban todos diciendo, no, vamos a hacer mucho más, y esa es la escala azul de 33 gigawatts. Y ahora, vean ustedes, abril, ya lleva un par de meses más, se está diciendo que vamos a llegar al 2030 a 66 gigawatts. Se fijan ustedes, o sea, se están por todos lados en el mundo, están saliendo proyectos, y en el mapa izquierdo pueden ver ustedes a esa fecha que hay 376 proyectos anunciados a nivel mundial, de los cuales 146 son de uso industrial a gran escala. ¿No es cierto? Hay unos 100 proyectos de transporte, hay unos 60 proyectos de economía integrada, hay 32 proyectos de producción a gran escala. Gran escala significa que la gente está apostando a tener más de 1 gigawatt instalado de electrolizadores. O sea, cada uno de esos proyectos tiene más de 200.000 toneladas por año de hidrógeno a producir. Entonces es entretenido ver qué es lo que está pasando en el mundo en cuanto a proyectos. Y porque eso ya les decía que con el tiempo los electrolizadores van a ir bajando. Así que en Chile tenemos estas proyecciones para cuál va a ser el costo del hidrógeno verde. Va a depender de nuestra zona, si nosotros estamos usando sol, estamos usando viento en Magallanes, y a medida que van avanzando los años, obviamente los costos van a bajar. Si miramos qué es lo que se está diciendo para el 2030, sigue estando Chile en una posición, ¿no es cierto?, bastante privilegiada comparado con Medio Oriente, Australia, China, la Unión Europea o Estados Unidos, porque tenemos estas condiciones extraordinarias, ¿no es cierto?, para la producción de hidrógeno. La pregunta es cómo salimos a exportar. Estamos en el fin del mundo, ¿no es cierto?, como Chile, abajo a la izquierda ustedes ven. Hay que llegar a los mercados que son demandantes de estas energías verdes, y eso es Europa del Norte. Tenemos el Asia, tenemos acá Japón, tenemos Corea, y hay que llegar a estos mercados que hoy día son todos deficitarios en energía y están importando. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, claro, estamos más lejos que Australia, ¿no es cierto? Australia tiene menos distancia de transporte. Entonces, seguramente Australia va a llegar con un costo de distribución. En este caso estamos pensando en hidrógeno líquido, más o menos de $1, producción 1,7. O sea, va a llegar, por ejemplo, Australia va a llegar a Japón con $2,7 por kilo. En el caso de Chile, sí, vamos a tener la licuefacción es la que nos cuesta $0,6, el transporte 0,6, o sea, tenemos costos en total de logística un poco más grandes. Pero la idea es que nuestro costo de generación es más bajo. Entonces somos perfectamente competitivos nosotros de tener que cruzar todo el Pacífico para llegar, por ejemplo, a Corea, con un precio que, puesto por ejemplo en Yokohama, va a ser perfectamente competitivo con países que están más cerca. Ahora, si lo exportamos en forma de hidrógeno líquido o como productos verdes, porque podemos utilizar nosotros la energía para enverdecer, o sea, bajar la huella de carbono de nuestros productos, o podemos hacerlo en forma de amoníaco, metanol o combustibles sintéticos, de lo que vamos a hablar más adelante. Es interesante porque sí creemos que vamos a ser competitivos. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Y ahí quiero mostrarles algo de la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde y hacer hincapié en algunos puntos. Primero que nada, la estrategia de hidrógeno verde no es una cosa que nació en forma espontánea o con un estudio. Acá les voy a mostrar el tiempo que se ha demorado la GIZ, que es la Agencia Alemana de Intercambio Técnico. Ya el 2014 hemos estado en Chile haciendo también las primeras sesiones de hidrógeno para sensibilizar al público, al Estado, para que sepa, uy, aquí hay hidrógeno. Entonces ya empezamos el 2014. Hicimos diferentes seminarios, se hizo de hidrógeno.
Acá, el 2018 se fundó la H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno, se han publicado libros y así se ha ido trabajando tanto en sensibilizar a la población como ver qué insumos y qué posibilidades realmente hay en Chile. Entonces, esto ha sido un camino bastante largo, bastante metódico. Primero teníamos una ruta de hidrógeno, después hicimos esta Estrategia Nacional del Hidrógeno en 2020 y hay que seguir trabajando en las leyes y regulaciones. Así que lo que les quiero mostrar con esto, que no es una generación espontánea, sino que requiere muchísimo trabajo y me ha tocado personalmente también trabajar en esto, así que ha sido muy cooperativo. Nos pilló el COVID entre medio, ¿estamos de acuerdo? Pero hemos hecho maravillas de esto, de poder juntarnos, de discutir, ¿no es cierto?, en diferentes mesas técnicas, diferentes aspectos, hasta que llegamos a determinar esta Estrategia Nacional del Hidrógeno, que se publicó el día 3 de noviembre de 2020, aprovechando un gran Green Hydrogen Summit que se hizo en Chile. Nuestro presidente la publicó y nuestro ministro de Energía nos habló de los detalles. Y no quiero mucho más el detalle, sino que mostrarles el orden de magnitud de nuestra ambición. La ambición de Chile es, de aquí al 2025, esto está a la vuelta de la esquina, llegar a 5 gigawatts de capacidad electrólica o construido en desarrollo. Eso es interesante y llegar a una producción en 2 polos de desarrollo a 200 kilotoneladas al año. Hoy en día se produce para la refinación del orden de 60 kilotoneladas al año, eso es lo que estamos produciendo hoy día, pero obviamente es el gris, no es el verde. Y de aquí al 2030 tenemos pensado llegar a 25 gigawatts. Yo ayer les mostré cuál era la capacidad instalada eléctrica de Chile y es de este orden de magnitud, son 28. O sea, vamos a duplicar la capacidad eléctrica, la mitad para electricidad, si ustedes quieren, y la mitad es para producir hidrógeno verde. Y con ello queremos convertirnos al productor de hidrógeno verde más barato del planeta. Eso es lo que tenemos nosotros pensado hacer como estrategia nacional. Pero hay que crear este mercado, y eso quiero dejarles claro a todos. No existe el mercado del hidrógeno, hay que crearlo, hay que crear la demanda y para eso la oferta. Entonces, como Estado, se ha propuesto en Chile tener 6 aplicaciones nacionales, ¿no es cierto?, que es cambiar el hidrógeno a verde en el uso de refinería. Eso es bastante fácil porque nuestra refinería, las 3 son estatales. O sea, uno puede decirle ya, pónganse, saquen un poquito el gris y pongan el verde. Nosotros podemos producir amoníaco doméstico. Hoy día somos importadores netos de amoníaco, ¿no es cierto? No producimos en Chile y sí podemos hacer entonces amoníaco nacional. Esta es la aplicación 3 en los famosos camiones mineros CAEX. Estamos hablando de estos camiones de 300 y 400 toneladas, porque son grandes consumidores de diésel importado hoy en día. La cifra que tengo puesto acá al lado son los miles de millones de dólares, los billions, al 2050, que nosotros nos podríamos ahorrar si es que tenemos este combustible limpio nacional en vez de importar combustibles fósiles. Todos los camiones de ruta pesado también los podríamos descarbonizar, así como los buses de larga autonomía. Eso quiere decir que estos camiones hoy día se están consumiendo el orden de 2.000 millones de dólares en combustibles fósiles, que los podríamos ahorrar porque los hacemos nacionales. Y también, esto es una aplicación bastante más fácil, que también la tiene pensada Colombia, es la inyección del gas hidrógeno dentro de las redes de gas natural. Eso, si lo hago en un marco de un 20%, lo puedo hacer sin que haya que cambiar los quemadores. Y tengo que tener cuidado en qué redes los hago. Hay redes que son aptas para hidrógeno y otras que no son aptas para hidrógeno, y va a depender del material en las que están hechos. Bueno, ¿qué es lo que hace la política esta de hidrógeno? Es que no espera que el break-even point, cuando baje el precio, cuando baje, recién ahí empezamos a armar esta estrategia, sino que las flechitas nos dicen, queremos adelantar esto en por lo menos 5 años. O sea, que ya tengamos un break-even point mucho más, y eso es subvenciones de alguna forma. Tenemos que empujar este uso para que adelantemos en por lo menos 5 años estos puntos donde ya se pone comercialmente interesante. Eso es lo que busca la estrategia nacional en un espacio de aquí al 2025. O sea, estas 6 aplicaciones prioritarias van a ser las que nos van a enseñar. Nosotros vamos a aprender
a usar el hidrógeno en el país. ¿Eso para qué? Para que podamos, una vez que hayamos aprendido con un mercado nacional, podamos empezar a exportar. Está claro que nuestra estrategia, lo más seguro es que vamos a empezar a exportar amoníaco, porque exportar hidrógeno ya sabemos que el punto logístico es bastante difícil, así que lo más posible es, lo más claro es que tomemos las mismas instalaciones que usamos hoy día para importar y exportamos a través de las mismas instalaciones. Entonces, ya en pocos años estamos seguros que vamos a empezar a exportar, este es del orden acá de 5.000 millones de dólares anuales, para en un tiempo más, ¿no es cierto?, empezar a exportar hidrógeno verde y sus otros combustibles sintéticos. Seguramente entonces, pero obviamente tiene más relevancia. Eso quiere decir que nosotros de aquí al 2050 vamos a tener un crecimiento muy interesante de las exportaciones y también del consumo nacional. Queremos llegar acá al 2050, ustedes ven, esta es más o menos la curva de crecimiento, de producción. Eso quiere decir que la capacidad en gigawatt que tenemos que instalar para esta aplicación va a ser acá unos 5 o 8 gigawatts para llegar a unos 300 gigawatts al 2050. Instalar 300 gigawatts de potencia renovable significa mucha inversión. Y nosotros tenemos una inversión acumulada pensada al 2050 de 330.000 millones de dólares. Esos son los capitales que vamos a tener que invertir en esta industria y eso es a partir de un proyecto después del otro. Quiero mostrarles como ejemplo entonces qué tipo de proyectos se están haciendo en Chile y les mostré esta lámina a nivel mundial. Pero ustedes ven que estamos bien concentrados acá abajo. Hay muchos puntitos. ¿Por qué? Porque Chile tiene proyectos bien concretos y se fijan ustedes, están a nivel mundial, se están acumulando en esta esquina abajo a la izquierda de Sudamérica. De eso quiero hablarles ahora. Entonces, tenemos proyectos desde, nuestros hubs, que estamos hablando en el desierto de Atacama, ¿no es cierto? Se van a concentrar proyectos y también en el sur, en Magallanes, ¿no es cierto?, en la Patagonia, por los vientos. Acá tenemos mucho sol, acá tenemos mucho viento, y también hay la siderúrgica en el centro. Pero en fin, los proyectos están concentrados tanto en el norte por solar como en el sur por la gran cantidad de recursos eólicos. Los proyectos los podemos, yo creo que clasificar, ¿no?, en tres tipos. Hay por lo menos 10 proyectos que son para comenzar la exportación de energías verdes hacia el mundo. Entonces tenemos proyectos como el de Enaex en el norte o Mejillones, y les voy a mostrar estos proyectos. Entonces, estos son proyectos a gran escala para la exportación. Y acá este es muy interesante, el de HFDD en el sur, porque está pensado para exportar los combustibles sintéticos verdes. ¿Por qué? Porque la logística de exportar combustibles se hace en todo el mundo y siempre se ha hecho. Entonces es más fácil sacar esta energía verde como combustibles que sacarla como hidrógeno. Y acabamos de hablar de otros proyectos de amoníaco en el sur. Esos son los proyectos que son en gran escala para la exportación. Después tenemos una serie de proyectos que es para el uso doméstico, ¿no es cierto? Y proyectos pilotos para que aprendamos, ¿no es cierto?, a cómo hacerlo. Y esos están un poquito más distribuidos, en el sentido que tenemos proyectos para estaciones de servicio, recarga, tenemos estudios de visibilidad, tenemos otros estudios donde podemos sacar hoy día generación eléctrica con combustibles fósiles para hacerlo con hidrógeno. Acá estas son grúas horquilla. Walmart, ¿no es cierto?, en Chile va a invertir unos 15 millones de dólares en usar grúas horquilla en la distribución a partir de hidrógeno. Entonces, interesante, también tenemos otros proyectos en minería subterránea, y acá hay un proyecto que tiene que ver con la acería, de hacer acero verde, o sea, con baja huella de carbono. Y después tenemos una serie de alternativas que tienen que ver más bien con desarrollo de tecnología, o sea, R&D, y ahí hay un proyecto interesante, o sea, un instituto
que es este instituto de la Corfo, que es el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, en que la Corfo, ¿no es cierto?, que es la Corporación de Fomento Industrial, va a aportar unos 143 millones de dólares para hacer este instituto de investigación aplicada, ¿eh? A propósito de investigación aplicada para las industrias, y la AUI va a aportar con otros 100 millones, un poquito más de 100 millones de dólares. Entonces, esto es una iniciativa de desarrollo de tecnología que a esa escala nunca se había hecho en Chile. Es a 10 años, y la idea es que sea sustentable y después, con trabajos para la industria, se sustente este Instituto Chileno de Tecnologías Limpias. Hay 3 consorcios tecnológicos que les voy a mostrar que tienen que ver con el uso del hidrógeno en la minería, en camiones, ya sea este del dual, se lo voy a explicar. Esto es usar hidrógeno directamente para los camiones, y acá estamos estudiando el uso del hidrógeno para la minería subterránea. En el centro de Chile tenemos proyectos en la Universidad de Concepción del Sagrado Corazón, en Biobío. Ellos recibieron del orden de casi $1 millón, un fondo adjudicado para una pequeña planta de producción. La Universidad de Concepción está haciendo cosas muy interesantes en tecnología de hidrógeno para el procesamiento, la refinación de cobre, o sea, para reducir el cobre con hidrógeno, no con combustibles fósiles, y han formado esta alianza de hidrógeno verde en el Biobío, donde hay una serie de empresas, 33 asociados, que están viendo cómo aplicarlo ya en transporte, en diferentes formas, y nosotros como empresa estamos también en esta alianza, el Biobío, para promover lo que es movilidad eléctrica, pero marina, en el mar. Entonces, estos son proyectos más pequeños, pero es el desarrollo de proyectos pilotos para aprender. Quiero mostrarle algunos ejemplos concretos. Chile, de nuevo, a la izquierda está el norte, al sur está Magallanes. ¿No es cierto? Algunos ejemplos. El proyecto más antiguo que tenemos andando de producción de hidrógeno verde, es simpático, es en una planta geotérmica que se llama Cerro Pabellón. Es una planta de 48 megas, la primera en Sudamérica, ¿no es cierto? Y lo que ustedes están viendo acá no es la planta geotérmica, sino que es el campamento donde vive la gente, donde lo hace. Esto está de todas maneras a 3.650 metros de altura. O sea, tampoco no es obvio tener un parque fotovoltaico como ustedes ven ahí. Y lo que se hace con el hidrógeno es almacenar esta energía fotovoltaica, ¿no es cierto? Entonces, hay 2 electrolizadores que tenemos ahí, 2 por 25 kilowatts, y hay 2 fuel cells para producir nuevamente electricidad. Esto, obviamente, ven ustedes, son un par de kilowatts, comparado con los megawatts que tiene la planta, no es nada, pero es forma de aprender. O sea, aquí ya llevamos por lo menos 3 años produciendo hidrógeno verde y utilizando celdas de combustible para aprender. Nada más que esto es aprendizaje de cómo se hace. Ok, ahora les voy a hablar sobre el amoníaco verde, aunque ustedes acaban de tener una interesante presentación sobre amoníaco verde, pero se trata, muy cortito, de tomar la energía eólica o solar, más agua, ya lo saben, para producir hidrógeno. El nitrógeno se saca del aire, ¿saben? 79% del aire es nitrógeno, para producir amoníaco verde. Y de ahí se pueden hacer distintas aplicaciones, ¿no es cierto? Ya sea usarlo como amoníaco directamente, o hacer fertilizantes o explosivos. NAEX es la empresa nacional de explosivos y es la que a toda la minería le entrega la energía que necesita la minería en forma de explosivos. La minería necesita energía en 3 formas. Hoy en día necesita electricidad, necesita combustibles fósiles y necesita explosivos. Todo eso no es otra cosa que energía. Y NAEX es el especialista en energía. Entonces tenemos este proyecto de ENGIE. ENGIE es empresa eléctrica francesa, ¿no es cierto?, más NAEX, que van a echar a andar esta planta para producir amoníaco. NAEX es el mayor importador de amoníaco hoy en día en Chile y se va a convertir en un exportador. AES-Gener tiene también un proyecto de 800 megas, y Austrian Energy, esto es en el sur, tiene un proyecto de 1.800 megas para producción de amoníaco.
Entonces, se va a empezar, HyEx va a empezar con una pequeña planta piloto, ¿no es cierto?, de producir ahí con unos 36 megas, para después, al final de cuentas, llegar a 2.800 megas en renovables. Esto se va a empezar la planta piloto, debería estar andando el 2023, ¿no es cierto? El proyecto está andando y el equivalente de la planta, una vez que esté andando, ya son 130.000 toneladas de hidrógeno, y se quiere llegar a una planta de amoníaco finalmente de 700.000 toneladas al año. Hoy día, NAEX importa del orden de 300.000 toneladas al año. O sea, esto es la mitad, si ustedes quieren, es para el uso nacional y la otra mitad para la exportación. Esto es un proyecto que me encanta por lo entretenido que es. Esto es un proyecto que se llama H-Oasis, es para enverdecer el desierto. Si uno tiene energía y tiene agua, puede enverdecer el desierto. Entonces es un proyecto muy inspirador y que les quiero mostrar algunos detalles. Fíjense que esto es un desierto. Estamos cerca de Antofagasta, la parte más ancha de Chile. Aquí hay una minera que se llama Escondida, ¿no es cierto? Y esta minera, para poder trabajar, necesita agua y tiene la planta de desalinización más grande que hay en Chile. Entonces, ellos para su proceso usan el agua, ¿no es cierto? Y acá usan mucha energía, porque para eso tienen muchísimos camiones andando. Lo que les muestro acá es un gasoducto que existe, que trae gas natural licuado a Mejillones, a Antofagasta, que está a la izquierda. A ver si les puedo ir mostrando cómo esto avanza. Entonces, tenemos un gasoducto existente, tenemos un acueducto que va a la minera Escondida, y ellos también tienen un gasoducto que va a esta conexión a tal. Entonces, la minera es la que va a usar el hidrógeno, y nosotros aprovechamos el agua de su desaladora en este proyecto, que está cerca de Antofagasta. Entonces, les quiero mostrar que este proyecto H-Oasis, perdón, ahí está, me faltó una, por un lado, son del orden de 3 gigas de fotovoltaico y tiene 2.000 hectáreas de invernaderos. Aquí se me fue una slide, pero es en el fondo con agua y con energía yo puedo hacer cultivos. Eso es lo que queremos aprender de este proyecto H-Oasis. Ahora les voy a mostrar los 3 proyectos que ya están andando de 2018, que está haciendo la Corfo. El primero es este proyecto acá, que es la combustión dual entre hidrógeno y diésel en estos camiones, ¿no es cierto? Para tener la confiabilidad, yo puedo inyectar del orden de un 70% de hidrógeno, siguen siendo camiones diésel, y tenemos varias compañías mineras, BHP, Anglo American y CAP, que están en esto, más compañías eléctricas, ¿no es cierto? Y esto está manejado por la empresa Alset, que tiene mucha experiencia en convertir motores diésel y motores en general a hidrógeno, y están involucradas 2 universidades, que es la Universidad de Santiago, la USACH, y la Universidad Católica. Están en este consorcio y son del orden de unos 20 millones de dólares que se están gastando en habilitar esto que a nivel mundial no se ha hecho. El otro proyecto es para la minería subterránea, también un proyecto Corfo que lidera la Universidad Técnica Federico Santa María. Acá ustedes ven que también está Engie, está Codelco, la gran compañía de cobre de Chile, y productores de electrolizadores como Nel, Ballard, ¿no es cierto?, Linde, Fraunhofer, que están trabajando en este proyecto. Y el tercero, que es un poco más chico, se está trabajando en usar directamente hidrógeno en fuel cells para estos camiones. Aquí está Komatsu, Caterpillar, esto está liderado por CSIRO, australiano, ¿no es cierto?, Mass Mining 3 y Engie. Entonces, esto es interesante porque ahora hace poquito, creo que la semana atrás, se unió a este proyecto también Antofagasta Minerals como gran minera. Entonces ya tienen también un respaldo de una empresa minera que está interesado que esto se utilice y se pilotee. AES-Gener, ya les había dicho, tienen este proyecto de 800 megas renovables para hacer unas 300 kilotoneladas de amoníaco. Esto es una minera Anglo American y que hace muy poco, aquí en agosto,
puso en marcha una operación de hidrógeno verde para grúas horquilla del INDE. Nuestro presidente, nuestro ministro de Minería, inaugurando, ¿no es cierto?, esta que usted dice, bueno, es una planta chiquita, porque es nada más que una grúa horquilla, pero esto pretende ser un aprendizaje, no es una planta comercial, sino que el capital humano se pueda crear para ir viendo cómo funciona. No es tan obvio echar a andar una planta de hidrógeno. En el sur de Chile, en los canales donde hay la salmonicultura, aquí hay un proyecto para lo que se llama un wellboat, que es un transporte de peces vivos desde una jaula a la otra, y esos tienen la gracia de que, entre otras cosas, necesitan oxígeno también. Pero la idea es usar el hidrógeno para desplazar el diésel. Esto es en el sur de Chile, en la parte tengo entendido que de Magallanes. Este proyecto, más al sur todavía, también trata de usar 1.800 megas en energía eólica para convertirlo, al final de cuentas, a amoníaco verde para la exportación. Está claramente que ahí no hay industria que lo pueda usar, así que esos proyectos que se están haciendo ahí son claramente para la exportación. Y el proyecto que se estrella, el más bonito que tenemos por lo menos a mí como ingeniero químico, es este que se llama HIF, Highly Innovative Fuels. ¿Qué es lo que hace? Se toma energía eólica más agua, produce hidrógeno, captura el CO2 del aire para producir metanol. Si uso hidrógeno verde, esto se llama e-metanol o metanol verde, y lo que se va a hacer después, la mitad de la producción, se produce gasolinas sintéticas verdes para la aplicación en movilidad. Entonces, esto es interesante porque ya está en fase piloto, ya el 2020, próximo año va a empezar a producir en esta planta piloto, va a producir metanol y va a empezar a producir gasolina sintética verde. Después, ya en año 24, 26, 28, sí vamos a llegar a la planta realmente industrial, en que se van a producir unos 70 millones de litros de gasolina, 2.000 millones y 3,25 millones de litros de gasolina al año. Esta cantidad de gasolina es lo mismo que usa todo el país. O sea, con esto se podría abastecer de gasolina verde propia a Chile. El pequeño problema es que todavía esto es muy caro. Entonces hay que encontrar a alguien que compre este lujo de tener gasolinas verdes. Y eso se encontró en este proyecto con Porsche. Porsche en Alemania, ¿no es cierto?, es un fabricante de autos de lujo y ellos saben que tienen muchos modelos que no están hechos para ser autos eléctricos y van a seguir estando ahí. Entonces ellos son los interesados y los que han puesto la primera orden de compra para que se exporte, ¿no es cierto?, esta gasolina verde desde Chile hasta Alemania. Entonces, es bonito el proyecto porque es la primera planta a nivel mundial, una planta comercial, en producir combustibles absolutamente verdes, o sea, carbono neutrales. ¿Por qué? Porque el CO2 hay que capturarlo del aire. En resumen, esta planta piloto, ¿no es cierto?, va a producir desde el hidrógeno verde en el Cabo Negro, en la región de Magallanes, va a producir estos e-fuels, así se llaman hoy día, o sea, los fuels eléctricos, y en principio va a, primero que nada, producir metanol. Y de ahí recién la gasolina. Para eso están ExxonMobil, ellos tienen la tecnología para hacerlo, pero tenemos con Global Thermostat, pero tenemos empresas como Siemens metido en esto, tenemos Sinopec, Siemens Gamesa, Natural Power. Hay una tremenda cooperación en esto de diferentes empresas, cada una trae su know-how para, al final de cuentas, tener esta energía verde. Y esto se publicó hace muy poquito, que es el blending, o sea, el mezclar hidrógeno en gas natural. Esto va a ser en la región de Coquimbo, un poquito al norte de Santiago, porque hay una red bastante nueva de gas natural. Entonces no hay ningún problema de inyectar hidrógeno en la red y se van a abastecer del orden de 1.600 casas, o sea, hogares, ¿no es cierto?, con este hidrógeno verde, y es una forma nuevamente de aprender.
cómo se hace, qué pasa, ¿no es cierto? Así que la inversión inicial no es muy alta, si ustedes fijan es $1 millón, pero la idea es con este electrolizador de 150 kilowatts empezar de alguna forma, a aprender. Y ese es el punto que les quiero tocar ahora, porque los recursos humanos que se requieren ahí son cuantiosos. Y eso se lo muestro en forma personal porque dentro de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, en la gobernanza de eso, hay dos instituciones. Uno se llama Consejo del Hidrógeno Verde, y ahí están, obviamente, los ministerios: Ministerio de Energía, Medio Ambiente, Ministerio de Ciencias, ¿no es cierto?, Ministerio de Minería, y también la Corfo, que es esta unidad estatal del Ministerio de Economía que fomenta la producción. Entonces, esto va a estar liderado por el Ministerio de Energía y hay que actualizar esta estrategia cada 3 años. En paralelo a esta parte formal, se han designado embajadores, ¿no es cierto?, para darle a la estrategia una cierta tracción. Y se juntó unas personas nombradas embajadores en 9 diferentes focos. En la minería, que es la industria más importante que tiene Chile, de hecho el 10% del PIB viene de ahí; en transporte, petróleo y gas; en la exportación, educación ciudadana; en financiamiento, encadenamiento económico con las pequeñas y medianas empresas. Esto no solamente para las grandes, sino que las chicas. Ver, importantísimo, cuál es el valor local y para las comunidades; y la formación de capital humano. Esto se hizo en febrero, se nombraron diferentes personas en esto. Aquí tienen algunas caras, no voy a entrar, pero por ejemplo en la parte de exportación, interesante, tenemos al expresidente Eduardo Frei. Él es nuestro embajador en Asia hoy en día, está muy ligado, y este es el único embajador que tenemos. David Cavanger es el embajador chileno en Londres. Entonces se trata de fomentar en Europa o en Asia cómo llegamos a los mercados. Tenemos Eduardo Vitrán, que fue ex ministro de Obras Públicas y también de la Corfo, etcétera. Financiamiento, muy importante. Y acá abajo, y se lo estoy mostrando porque ahí está el nombre mío y el de Rosario, que es qué es lo que tenemos que hacer nosotros como capital humano. Ambos tenemos que empujar la formación de personas, ¿no es cierto?, para esta nueva industria, y que no es una generación espontánea, sino que hay mucho que trabajar. Y lo que les quiero ahora resumir, para que ustedes vean de qué es lo que estamos hablando, es las cifras de personas que van a estar detrás de esto. Tenemos diferentes estudios, y si nosotros vemos un estudio que se hizo ahí por la GIZ, apoyado por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, en septiembre se hizo y se dijo, bueno, si nosotros tenemos que cumplir con nuestras NDC, o sea, las contribuciones nacionales determinadas al 2030, vamos a necesitar una cierta descarbonización interna en Chile y necesitamos personas para eso. Y si ustedes ven al 2050, eso significa que necesitamos del orden de 94.000 especialistas, 94.000 personas en esta industria, que es entre la construcción, por ejemplo, de fotovoltaico, el hidrógeno, el transporte, lo que sea. Pero ustedes ven las cifras, son significativas. O sea, si yo no tengo estos 94.000, voy a tener que importar esta mano de obra, lo que no tiene mucho sentido. Hay que crearla en el país. Esto fue la primera aproximación que hizo la GIZ, nada más que para cumplir con nuestras contribuciones nacionales determinadas. Si nos vamos al estudio que hizo McKinsey, con lo que ya les había mostrado yo, se trataba acá de, perdón, estoy para el otro lado, ahí. Mostrar nuevamente estas aplicaciones que tenemos prioritarias. Bueno, ellos también sacaron la cuenta, si ya empezamos a exportar algo, íbamos a estar no solamente al 25, 30.000 especialistas o 145, sino que ellos dicen, vamos a necesitar más de 400.000 especialistas, 400.000 personas que hay que formar. Y el último estudio que hizo de nuevo la GIZ con H-Inicio, acuérdense, H-Inicio es la misma empresa que trabajó en la ruta del hidrógeno en Colombia. Bueno, dependiendo cuáles son los escenarios, qué es lo que tenemos que hacer, aquí están de nuevo los 94.000, si llegamos a nuestro full potencial de exportación, al 2050 van a estar 740.000 personas. Esto es mucho.
La gracia es que hasta acá muchos de ellos no han nacido todavía, no saben que van a trabajar en esta industria sustentable, ¿no es cierto? Porque todavía si estamos en 20, 30 años acá tenemos una fuerza laboral, eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros como embajadores del hidrógeno verde en la creación de capital humano, que esto no es fácil. Esto no es solamente universidades, sino que muchos centros de formación técnica, muchos liceos industriales y mucho entusiasmo. Eso es lo que queremos ver. Entonces, las perspectivas que tenemos en esta industria no es solamente las cantidades que le dije de exportación, sino que personas que van a trabajar en una industria sustentable. Eso es lo que nos motiva. Y quiero terminar esta presentación nada más que con una frase que dijo el presidente de la Comisión del Senado de Desafíos del Futuro. Dijo claramente, el hidrógeno verde no es solo un negocio, sino que se trata de la exportación de bienestar para la humanidad. Eso es lo que le quiero dejar como frase y lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. Así que quiero agradecer el que me hayan invitado, ¿no es cierto? Les dejo el contacto y ahora lo dejo libre para preguntas. Doctor Plet, muchísimas gracias por su presentación. En este momento, ¿podría confirmarme, por favor, si me está escuchando bien? Perfectamente bien, acústicamente bien. Muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Ha sido una excelente forma de cerrar este congreso. Muchas gracias por su presentación. Nos mostró muchos casos prácticos y pues no habíamos visto pues el nivel que tiene Chile o la ambición que tiene Chile en la producción de hidrógeno verde y sus productos derivados. En general vemos que la intención es agregarle mucho valor a este vector energético. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntas, doctor Plet. Vamos a abrir un espacio de 15 minutos de preguntas y vamos a arrancar con la siguiente. Nos piden, ¿nos podría dar más información de los requerimientos de los gasoductos para que admitan el 20% de hidrógeno verde? Usted ahorita mencionaba que se necesitaba un requerimiento especial de materiales para que fuese posible que los gasoductos que actualmente están instalados admitieran este nivel de hidrógeno. ¿Nos podría contar un poquito más de eso? Sí, encantado. Para transportar hidrógeno en cañerías, con el tiempo el acero tiene un problema porque el acero es fierro más carbón. Para dejarlo claro, es hierro más carbón, eso es acero. El problema no es el hidrógeno, sino que es el H2, sino que el H, que puede empezar a penetrar y empieza a robarse ese carbón y por lo tanto el acero empieza a ponerse quebradizo. No es un problema, va a depender de la presión. Nosotros hace 100 años atrás la ciudad funcionaba con el famoso gas de ciudad. El gas de ciudad era 50% hidrógeno y nunca pasó nada porque era baja presión. Si yo quiero enviar un hidrógeno a larga distancia, hablemos 1000, 2000 kilómetros, no lo puedo hacer a baja presión, tengo que hacer a alta presión para que me quepa más moléculas dentro del tubo. Entonces estamos hablando de 200 y 300 bar y ya a ese nivel puedo tener problemas con el acero. Pero, por ejemplo, nosotros en Santiago de Chile hace unos años atrás cambiamos todo el sistema de gas natural y se hizo nuevo. Nosotros importamos gas desde Argentina y se pusieron todas las redes de gas natural y esas son de plástico. Y al plástico no le hace absolutamente nada al hidrógeno. Entonces, va a depender específicamente de cómo es la red que tengo, de qué material está hecha. Entonces, no es que diga puedo o no puedo, tengo que revisar trazo por trazo la red, tengo que revisar mis válvulas, tengo que revisar los compresores que tengo adentro. Entonces, no es fácil decir aquí anda, no, tengo que revisar esa cañería. Hoy en día, las cañerías de gas natural ya vienen listas, vienen hydrogen ready, así se llama, tiene un timbre que dice están apropiadas para también usar hidrógeno. Eso quiere decir que tienen algún recubrimiento para que estas pequeñas moléculas de hidrógeno no se coman parte del acero. Entonces, yo puedo tener maquinaria, hoy en día la inversión en tener cañerías, por ejemplo, un buen acero inoxidable no le pasa nada, pero tener cañerías listas para el hidrógeno
es un poquito más y ya están preparadas para el futuro. Así que yo puedo tener sistemas de calderas, por ejemplo, que ya vienen con toda su tubería lista para usar hidrógeno cuando exista el hidrógeno. Así que ese es el problema que tienen las cañerías de hierro, que a alta presión pueden tener problemas en el largo plazo. Su respuesta. Tenemos esta otra pregunta. Para el caso de la producción de hidrógeno verde, ¿es mejor que la fuente renovable esté netamente dedicada a la producción de hidrógeno o solo debería pensarse en generar cuando solo existan excedentes de energía? Es un aspecto económico, no es fácil decirlo. Claro que es más fácil, por ejemplo, si yo hago jugo de manzanas, compro los restos en el mercado, porque los voy a comprar a costo cero, pero voy a poder ser poco. Si yo tengo una gran fábrica, no puedo solamente trabajar con los restos que pueda comprar hoy día sí, mañana no, así que tengo que tener una cantidad para poder amortizar los equipos que yo uso. Entonces, la respuesta no es tan fácil. Nosotros tenemos varios cálculos diciendo que tenemos problemas en la transmisión de las energías renovables. ¿No es cierto? Porque el problema que tienen las energías renovables normalmente tenemos que ir a buscarlas lejos de los centros de consumo. Con la electricidad térmica, no, pongo no sé, una carbonera, una turbina en medio de la ciudad. Entonces yo el combustible lo pongo cerca y genero cerca, no tengo que transmitir. Hoy en día tenemos un problema grande porque tenemos que ir a buscar por ejemplo, hidroelectricidad, ahí donde la hay. Tengo que ir a buscar la energía solar donde se produce, o el viento. Entonces necesito líneas de transmisión. Y ahí se arman, obviamente, estos tacos. Entonces puede ser que a mediodía todos están tratando de inyectar su energía solar y al final se tiene que vertir, como se llama. O sea, no la puedo aceptar y tengo que cortocircuitarla. Entonces yo podría ir al mercado y comprar solo esa electricidad que cuesta cero. Bonito, pero tengo toda mi inversión atrás que tengo que amortizarla. Entonces yo no sé si hoy día puedo hacer un negocio porque, por ejemplo, hoy día no hay viento. Mañana hay mucho viento y me va a sobrar y el viento va a estar más barato. ¿Se fija? Entonces es todo un cálculo que hay que hacer con qué recurso puedo contar para generar mi hidrógeno verde. Entonces se trata que si yo uso, por ejemplo, energía solar, ¿no es cierto?, fotovoltaica, solo voy a poder producir de día mi hidrógeno. Y de noche, ¿qué hago? ¿No es cierto? No tengo de dónde sacarlo, a no ser que lo saque de energía eólica que tengo de noche. Entonces no es fácil, no hay una solución, eso se calcula, para eso hay proyectos, para eso hay ingenieros, para saber cuál es el óptimo económico en esto. Doctor Plet, tenemos otra pregunta y es, cuando la fuente no está disponible, el electrolizador debe alimentarse con energía de la red independientemente del costo que ésta pueda tener. Sí, correcto, lo puedo hacer. De hecho, hoy día los electrolizadores que, por ejemplo, están funcionando en Chile, toman la electricidad de la red. El problema que tiene la red es que hoy día, en nuestro país, el 64% de la electricidad es termoeléctrica. O sea, lo estoy sacando de fuentes fósiles. Entonces no es hidrógeno verde. Es hidrógeno, funciona molecularmente lo mismo, pero no lo puedo etiquetar como un hidrógeno verde. O sea, no gano nada porque estoy quemando carbón en otro lado, tengo hidrógeno, pero estoy quemando combustibles fósiles. Ahora, eso no es un problema en general, porque cuando uno hace una certificación, por ejemplo, con agencia europea, Certify, lo que Certify me va a certificar, yo voy a producir hidrógeno, y puede ser que, por ejemplo, de noche tengo que usar de la red, no sé, todo el día, y ellos lo que van a hacer después de un año, me van a decir, mira, de todo el 100% que tú produjiste hidrógeno, solo al 30% le puedes poner una etiqueta de verde y el otro es negro, o el 80%. Entonces ellos van a analizar qué tipo de electricidad usé durante el año y después te van a certificar que un cierto porcentaje de tu producción es verde y la otra no es verde. Entonces no le puedes poner ese atributo y no vas a tener el precio. Pero no es que no puedas producir técnicamente. La gracia está en producir un producto premium que tenga un alto precio. Entonces la certificación no es que sea imposible hacerlo, sino que te van a decir, mira, si yo usara, por ejemplo, hoy día, lo que dije, la electricidad de la red en Chile,
el 64% es térmico. Quiere decir que al 64% del hidrógeno que yo produzco no le puedo poner la etiqueta de hidrógeno verde, pero el resto sí. ¿Ya? Entonces, yo uso la red 24/7 y solo una fracción de mi hidrógeno en la botella tiene una etiqueta que dice verde. Molecularmente sabemos que es lo mismo, pero no lo puedo vender con ese atributo. Ese es el problema que tengo, ¿no? En ese sentido, entonces, estaría primando pues, la viabilidad económica del proyecto sobre el beneficio ambiental, según entiendo. Porque si, pues, eso es más una pregunta mía. Sí, por eso, ojo con la certificación, no es que tú no lo puedas hacer. La pregunta es si te lo certifican como verde o no. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los alimentos, los que tú puedes generar como orgánicos. Es solo cuando tienes la trazabilidad, que todo el huerto, todo lo que hiciste fue orgánico. Las manzanas se ven bastante similares, pero tú tienes que tener toda la trazabilidad de dónde lo sacaste. Por lo tanto, si yo tengo, para decirlo claro, si yo tengo conectado a la red y yo le pagué a mi proveedor eléctrico y tengo un PPA, ¿no es cierto? Tengo un contrato para que él me entregue electricidad verde, está claro que los electrones tampoco no tienen un color, pero yo puedo demostrarle al certificador que compré 100% electricidad renovable. ¿Cuáles son los electrones que salieron? Me da lo mismo, pero yo puedo demostrar que yo pagué por electricidad verde y por lo tanto todo mi hidrógeno verde. Tenemos otra pregunta, creo que tenemos tiempo para otras dos preguntas, y es, ¿qué oportunidades en formación en el tema de hidrógeno verde hay en Chile para personas de la región que quisieran formarse en esto? Ahora voy a pasar un aviso comercial. No, yo lo dije ya ayer, que yo soy docente en dos diplomados que hay. El diplomado en Economía de Hidrógeno de la Universidad de Santiago, USACH, y en el diplomado de Tecnologías de Hidrógeno de la Universidad Católica. Nosotros en la USACH, estoy viendo la cantidad, hemos tenido muchos estudiantes desde México, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, porque hoy día, como se hacen online, obviamente que estos diplomados los puede hacer cualquiera. Esa es una gracia, no hay que viajar, o sea, es con contaminación cero que uno puede estar delante del Zoom y puede estar haciendo las clases. Entonces, a los que quieran sacar esos diplomados, porque son bastantes horas que hay que dedicarle, se hace la parte teórica, se hacen proyectos, se hace trabajo en equipo, se hace innovación, así que está esa oferta para diplomados online, que es creo que lo interesante ahora. Lo que sí yo hablo de que nosotros tenemos que tener para, de nuevo, un diplomado es para ingenieros o abogados, lo que ustedes quieran, economistas, pero esos son pocos, esa es la pirámide. Yo necesito mucha gente que aprenda a, por decir, hacer una mantención en un aerogenerador. Eso no lo puedo hacer online. Tengo que tener las máquinas, la gente tiene que meter las manos y tiene que aprender cómo apretan los pernos. Entonces, eso ya lo vamos a hacer, pero hoy día no lo tenemos todavía y por eso que para nosotros son importantísimos estos proyectos pilotos que a alguien le podría decir que es ridículo, pero tengo que ver cómo enchufo una máquina, qué es lo que hago, con qué cuidado tengo que hacerlo, con cuánto cariño tengo que hacerlo, esto, tengo que aprenderlo hands-on, o sea, con las manos. Eso ya va a venir apenas tengamos todos estos proyectos que les pueden parecer muy chiquititos, pero con eso puedo enseñarle a las personas. Muchas gracias, doctor Pret. Y tenemos una última pregunta. Y después tengo una yo que me quedé debiendo de ayer, ¿no? Bueno, si gusta podemos empezar con esa. Sí, yo creo que era bien interesante la pregunta, que yo acústicamente no la encontré, y me preguntaron por el agua. El agua que se necesita para el hidrógeno es muy poca, y eso quiere que aclaro poco. Para hacer hidrógeno no necesito mucha energía y tampoco necesito mucho agua. A una molécula de agua le cabe muchísima energía, entonces necesito poco agua. Pero para los electrolizadores que tenemos hoy día es agua ultra pura. Porque estaba la pregunta, ¿qué tanto si yo recojo el agua de la lluvia y la meto? Vean ustedes la conductividad que tiene el agua de lluvia, la conductividad que tiene el agua potable, la conductividad que tienen los ríos, la conductividad que tiene el mar. Ninguna de esas aguas me sirve.
para que a mí me den una garantía en un electrolizador, tengo agua ultra pura, con del orden de 0,5 microsiemens por centímetro o 0,1, depende si es pena. Entonces, sí o sí, yo esa agua que use, me da lo mismo de dónde la saco, tengo que pasarla por una osmosis reversa. Entonces, si yo compro un electrolizador en un contenedor, en la parte de adelante siempre hay una etapa de purificación de agua. Así que, aunque ustedes me regalen agua potable, no la puedo utilizar, porque si no, el fabricante no me da una garantía. Es lo mismo que ustedes tienen un carro y ponen cualquier aceite o cualquier gasolina. Sí lo pueden hacer, pero se los va a romper y no tienen garantía. Eso es el punto. Entonces, además que es bien importante saber que el agua es absolutamente nada en costo. El costo del hidrógeno no depende del agua. El agua, incluso si lo uso de desalinización, es menos que el 1% del costo del hidrógeno, así que no me interesa a mí el proceso que tengo, porque no me influye en el precio. El precio del hidrógeno tiene que ver con la electricidad. Entonces yo puedo usar agua más cara para no tener problemas con la sequía, con las personas, y voy a sacar el agua del mar. Nuestro océano Pacífico tiene muchísima agua y necesitamos muy poquita agua en nosotros para convertir, para almacenar la electricidad en forma de hidrógeno. Entonces, que quede claro, no es que yo no quiera usar agua de lluvia, sino que el agua de lluvia tiene mucha mugre. De hecho, para que se forme, tengo que tener sales o tengo que tener polvo. Y la conductividad del agua de lluvia es muy alta para yo tener la garantía que el electrolizador me funcione, no sé, 8.000 horas. Si no, no me dan esa garantía. Ojalá que haya quedado claro, Alejandro, esta pregunta que quedé debiendo de ayer. Sí, señor, quedó muy clara y de hecho la pregunta que iba a hacerle está relacionada con el tema y creo que la respondió con su respuesta, y es cuál es el coste energético de desionizar o purificar pues el agua. Sí, yo creo que es muy buena la pregunta, porque hoy día en una gran planta de desalinización como las que les mostré, mira, en el Golfo Pérsico las últimas plantas grandes están en el orden de 40 centavos de dólar el metro cúbico. ¿Okay? Saquemos una cuenta rápida, aunque sea medio dólar, yo tendré que bombearla, voy a llegar a $1 por metro cúbico de agua absolutamente desalinizada. Para hacer 1 kilo de hidrógeno, estequiométricamente necesito 9 kilos de agua. Vean usted, el peso molecular del agua es H2O, es 18. Dos de los 18 es hidrógeno, o sea, es 1 a 9. Pero hagámoslo más fácil ahora, hagámoslo 1 a 10. O sea, yo voy a necesitar 10 metros cúbicos de agua para hacer 1 tonelada de hidrógeno. Esos 10 metros cúbicos de agua a mí me cuestan $10, pónganle $20, pónganle cualquier cosa. Pero la tonelada de hidrógeno, ya que estábamos hablando de $2, me cuesta 2.000. O sea, el producto lo voy a vender a 2.000 y no voy a discutir si esto me cuesta 20 o $10, el agua. Con eso les quiero decir que el agua no es relevante en el costo, sí en la disponibilidad. Pero yo puedo traer agua de cualquier cosa porque no me interesa el costo del agua. O sea, me voy a preocupar de muchas otras cosas antes que del costo del agua. Okay. Creo que quedó muy, muy clara la respuesta. Tenemos otra pregunta por acá. Yo creo que podemos dar unos minuticos más para responder esa pregunta. Sí, tranquilo. A nivel de implementación, ¿qué tan interesante resulta la formulación de nuevos materiales como electrodos para la producción de hidrógeno verde? Sí, uno de los grandes costos, a propósito para dejarlo claro, para hacer esta transformación de agua a hidrógeno, necesito energía. Ahora, como toda reacción química, no es espontánea. Entonces yo tengo que pasar un cierto umbral de energía. Eso se llama energía de activación. Yo tengo que, por ejemplo, alta energía de activación para que la probabilidad que se pase es grande. Entonces, dejarles claro, por ejemplo, yo puedo tener un estanque de gasolina y el aire y eso no se quema. Yo tengo que calentarlo y ponerle, ¿no es cierto?, una llama para que esto combustione, va a entregar calor. Pero no es espontáneo. Entonces, para que la reacción empiece, tengo que calentarlo o obtener altas temperaturas. O el truco es hacerlo con catalizadores. Catalizadores en la química es lo mismo que las enzimas en la parte biológica. Ustedes ven que los vegetales, las plantas, separan el agua en oxígeno e hidrógeno
sin grandes temperaturas, pero tienen enzimas que hacen esa gracia. O sea, toman el agua y la separan, toman el siguiente agua y la separan. Eso es todo lo que hace una enzima, es lo mismo que hace un catalizador. Lo más caro que tenemos dentro de un electrolizador son los metales que hacen esa catálisis. Y eso, por ejemplo, platino. No hay cosa más cara que platino o paladio, ¿no es cierto? Hoy día en Chile estamos tratando de impulsar el uso del renio. ¿Por qué estamos impulsando el renio? Porque es un subproducto del molibdeno, el molibdeno es un subproducto del cobre, así que tenemos una cantidad de renio tremenda y grande, no es tan bueno como el platino, pero cuesta un 40avo. Entonces, la gracia está siempre es cómo hago esta reacción a menor temperatura, ¿no es cierto? Es más fácil. Yo no puedo cambiar la termodinámica, pero sí puedo cambiar la cinética. Lo que hacen los catalizadores cambia la cinética, o sea, la velocidad de reacción. Entonces, mientras más rápido sea la velocidad, menos fierro tengo que ponerle. Y eso es el problema, eso es lo que tratamos de ver, de cómo se baja el precio usando metales que son más fáciles, como el níquel, ¿no es cierto? Obviamente que es bastante más barato que para el platino. Platino es carísimo y tengo prácticamente un lugar en el mundo donde lo pueda comprar, y eso es en Sudáfrica. Entonces tengo un solo proveedor, un solo país, eso geopolíticamente es bastante difícil, y en eso está todo el desarrollo, es cómo puedo tener menos platino, menos catalizadores en una cierta producción. En eso hay harto todavía que avanzar, porque el 30% del costo del hidrógeno verde hoy día es el electrolizador. Y de eso, un altísimo porcentaje son esos metales. No es el fierro, no es el plástico, no son las cañerías, sino que el platino que tengo que poner como catalizador. Y lo mismo vale para la celda de combustible. Tampoco no es espontáneo, y yo con esos catalizadores que pongo, ¿no es cierto?, hago esta reacción más rápido. No diferente, pero la puedo hacer más rápido para tener menos inversión y poder producir más. Excelente, muchas gracias, doctor Pet. Creo que explicó muy bien desde un aspecto fenomenológico este tema de los catalizadores. Yo creo que ya podemos ir cerrando la sección de preguntas. Para nosotros fue un honor haberlo tenido, y creo que para el público también, como el ponente que cierra este congreso, tuvimos el honor de que lo abriera y lo cerrara, y creo que lo abrió y lo cerró muy bien. Le agradecemos mucho pues, todo el conocimiento que nos impartió aquí a todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo, y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y una buena tarde. Igualmente, hasta luego. Bueno, a todo nuestro auditorio queremos agradecerles profundamente por parte de Exposolar su asistencia y su permanencia en línea en el quinto Congreso Internacional Exposolar 2021. No solo el Congreso tuvo una gran asistencia y una gran participación, por lo cual estamos muy agradecidos, sino que también nuestra muestra comercial tuvo una alta afluencia, y pues hemos logrado identificar que todas las empresas que participaron lograron beneficiarse de esta feria tan maravillosa que ha buscado democratizar y masificar las energías renovables en la región y particularmente en el país. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, sobre todo a los ponentes por haber compartido su conocimiento y su tiempo con nosotros, y nos veremos en una próxima ocasión en la sexta versión del Congreso, que esperamos que sea el próximo año. No tengo nada más que agradecerles a todos ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Sumbit, el sistema de almacenamiento de energía más completo, ya disponible. Protege tu hogar o negocio durante apagones. Garantía de hasta 20 años. Monitoreo desde tu celular, seguro y confiable. Sumbit, energía para mejor vida.